en un nuevo viernes revisando en este podcast constitucional que hacemos cada semana junto al Líbero y la Escuela de Derecho de la Universidad San Sebastián, siguiendo este proceso constitucional que va agarrando vuelo de a poco, pero es importante irlo siguiendo. Y como todos los viernes estamos conversando con Gonzalo Arena, director de carrera de la Escuela de Derecho, doctor en Historia y exdiputado, y con Luis Alejandro Silva, el consejero constituyente pero más votado e integrante de este Consejo Constitucional, para que nos vayan contando qué está pasando. Yo quiero partir preguntándote a ti, Luis Alejandro, ¿en qué está el proceso esta semana? ¿Ha habido algo nuevo? ¿En qué están? La gran novedad fue que entraron a funcionar las comisiones, que es como la sala de máquinas del proceso. Y ya se decidieron la integración, que fue una breve polémica ahí, sobre si la izquierda se quedaba con 3 o 4 integrantes en la Comisión 1 de Sistemas Políticos, y después las presidencias, que fue otra polémica de si la izquierda se quedaba con alguna presidencia en la Comisión o no. Y finalmente no fue así, se quedaron con 4 sí en la 1 de Sistema Político, y hoy día estamos cumpliendo un mandato que es constitucional, parte del proceso, que es oír a los expertos de cada comisión, una exposición sobre los capítulos pertinentes de la comisión. Entonces, en nuestro caso han expuesto los comisionados Juan José Osa, Antonia Rivas, Sebastián Soto, etcétera, sobre un poco de qué trata cada capítulo, y después responden a las preguntas de los consejeros, todavía en un plano súper general, para entender cuáles fueron las grandes ideas que estuvieron en debate, por qué se decidió esto y no esto otro, qué se pensó cuando se llegó a este punto, ese tipo de cosas. Perfecto. ¿Y tiene plazo hasta cuándo para presentar la norma a ustedes, las enmiendas y todo? Son 40 días, entiendo que quedan como 32 días para presentar. No me acuerdo bien, creo que es 18 de julio, habría que ver si calzan las fechas, pero es más o menos eso. O sea, son 40 días por ley desde que comenzó esto, así que entiendo que es más o menos 18. Sí, 40 más 7, 47, debe ser por ahí. Así Perfecto. Que sí. Oye, Gonzalo, te quería preguntar, porque uno ve que este proceso ha partido, obviamente que es muy distinto, ¿no es cierto?, a lo que fue la convención, sin los escándalos, con mucho más sobriedad, menos conflicto, etcétera, pero al final uno ve las encuestas y antes de que haya texto tenemos el rechazo por sobre el apruebo. O sea, la gente sin ni siquiera conocer un texto está diciendo que rechazaría a fin de año. ¿Cómo ves tú, que has estudiado las encuestas, ese tema, y a qué se debe, Gonzalo? Sí, yo creo que eso es particularmente grave, porque puede ocurrir, Dios quiera que no, pero puede ocurrir que todo el sistema político quede fuera de juego, offside, en el sentido que, imagínate, llegan a un acuerdo como en el comité de expertos, todos los partidos llamando a votar a favor y gana el rechazo, con el 52%. Eso es pescar la institucionalidad y botarla a la basura, de frentón. Entonces, es preocupante y es grave, porque además tal vez puede significar que este tema de llegar a acuerdo en todo, en general, no sea una buena estrategia. Porque cuando uno llega a acuerdo en todo es porque no hay nadie o no hay ningún tema por el cual alguien se vaya a jugar, se vaya a sentir plasmado, etc. Y por lo tanto, esto pasa a ser, más que una constitución, una crítica a los políticos en general. Súper injusta, porque esta convención es muy distinta a las anteriores, pero mira, estamos en crisis económica. Cuando se vote esto en el plebiscito, la crisis, todo dice que va a ser mayor, el desempleo, la inflación, estamos en una crisis de seguridad que solamente se puede agravar. Entonces, quizás de aquí a diciembre la gente llega tanto ya que dice, mira, ni siquiera les voy a dar una opción en esto, porque esto ya no es tema. Les dimos la oportunidad y no lo hicieron. Y además, eso sumado a que, si uno ve la última encuesta CADEM, las razones por las cuales la gente de derecha vota en contra son razones que no van a cambiar con el texto del proyecto de constitución, porque dice el 25% de la derecha que vota en contra dice que lo hace porque la constitución actual es mejor. Y después otro casi 20% dice que no lo hace porque la propuesta es mala. O sea, mira, una propuesta que trató de llegar a todos los acuerdos posibles. Y después en la izquierda, casi el 25% dice que no la va a aprobar porque es
el proceso está viciado porque no hicieron plebiscito, etc. Y la segunda razón, porque no confían en los consejeros de Republicano y que por lo tanto esto no tiene por dónde. O sea, las razones son de fondo, ¿ah? Más que se puedan cambiar por un buen o mal texto. Entonces, eso es preocupante porque a toda la institucionalidad nos puede dejar como fuera absolutamente de la cancha y sin ninguna conexión con lo que es la realidad social. Claro, puede quedar todo el sistema offside, porque en el fondo además, y hay una razón que no está en las encuestas, pero que siempre aflora cuando ya te acercas a la elección, no está en las encuestas porque es obvio. Por más que le moleste al gobierno y al presidente Boric, al final todas las elecciones durante su mandato terminan siendo un plebiscito sobre su mandato. O sea, Claro. aunque preguntes lo que preguntes, si hay una votación mientras él es presidente, al final hay gente que vota en contra de la postura que tenga el gobierno. O sea, No, si al presidente Boric sí. le gusta, dale. Y más todavía, imagínate si se logra un gran acuerdo y el presidente Boric aparece de la mano con todos los consejeros diciendo, esto es nuestra constitución. Ahí ya está la lápida puesta en 2 segundos. Bueno, así es. Bueno, muchos de hecho decían que si la constitución de la convención se hubiera dado durante el gobierno del presidente Piñera, capaz que se hubiera aprobado ese texto, ¿ah? Porque la gente vota en contra de lo que el presidente. Bueno, yo creo que este riesgo que está como ambiental, que no tiene que ver con la pega que hagan acá Luis Alejandro y todo, es preocupante. Pero quiero ir a un tema de contingencia que tiene que ver con el texto constitucional y ahí hacerte a ti una pregunta, profe Silva, del tema. Estamos viendo, desgraciadamente, ¿no es cierto?, recrudecer el terrorismo de manera muy fuerte en estas últimas semanas. Ya hay un movimiento, ¿no es cierto?, 18 de octubre que ha reivindicado estos atentados con explosivos, con bombas, ¿no es cierto?, infraestructura crítica, puentes, torres de alta tensión. O sea, estamos viendo un agravarse de esto y además un grupo que lo están reivindicando. En el texto de la convención no figuraba la palabra terrorismo. Nosotros con Gonzalo, bueno, nos tocó, ¿no es cierto?, más de cerca cuando a Jaime Guzmán lo asesinan precisamente por oponerse a una reforma constitucional que permitía el indulto a terroristas, a condenados por delitos terroristas. ¿Qué crees tú que tiene que hacer un texto constitucional en relación al terrorismo? Porque ¿cómo da una señal para estos tiempos y cómo construye herramientas apropiadas? ¿Qué te parece a ti que tiene que tener sí o sí una constitución en esa materia? Bueno, hoy día el anteproyecto, que me corrijan si me equivoco, estoy casi seguro que así, contiene un artículo que comienza diciendo que el terrorismo es esencialmente contrario a los derechos humanos. Es decir, hay un compromiso a nivel de principio muy claro, inequívoco, del texto constitucional con la condena a esta forma extrema delictiva que es el terrorismo. También entiendo que en la garantía de la libertad personal y la seguridad individual, el actual 19 número 7, hay una referencia también al terrorismo en el marco del debido proceso, por el tiempo que pueden permanecer privados de libertad antes de que se inicie la investigación, etc. El gran problema aquí, Marcela, y el gran desafío de cualquier proceso, no solo constitucional, sino al final normativo que pretenda hacerse cargo de este fenómeno del terrorismo, es el equilibrio entre la persecución y las garantías, del debido proceso. Porque en el fondo, y entiendo que es el gran problema de la ley por delitos terroristas que tenemos hoy día, que es una ley mucho más, que permite llegar mucho más lejos, pero precisamente frente al riesgo de que en el uso de esa herramienta la autoridad estatal se exceda, se ponen un montón de cortapisas para garantizar los derechos de las personas que pueden verse afectadas, que al final deja la ley sin efecto, y es mucho más práctico perseguir los delitos terroristas hoy día como bajo los supuestos de robo de madera o extorsión, o etcétera, ¿no? O con la ley de tránsito eventualmente, que con la ley terrorista, porque son tanto los estándares probatorios, son tan exigentes los estándares probatorios que se exigen, que se requieren en el juicio, que al final es imposible demostrar que hay terrorismo. Ahora, no ha habido ninguna voluntad para reformar esa, o sea, están ahora viendo cómo reformar esa ley antiterrorista, pero en general no ha habido voluntad. Pero, por ejemplo, en el tema de los indultos, por Luis Alejandro, o sea, es como obvio. O sea, a mí no me gusta el indulto particular, de partida, o sea, que esto que el presidente tenga esta atribución, ¿no es cierto? Pero está como bien claro que los delitos terroristas no debieran poder ser indultados. Efectivamente, pero entiendo que hoy día eso está en la ley incluso, ¿no? Entiendo que la ley
la ley contempla la posibilidad del indulto terrorista al margen de lo que diga la Constitución, porque hay un requisito, hay una restricción para indultar terroristas, pero hay una cláusula en la misma ley de indulto que en la práctica lo que viene a decir es, mire, si al final el presidente decide indultar a alguien y fundamenta su decisión, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Y a mí, honestamente, me cuesta separar el indulto, separar la potestad del indulto entre tipos de delito. Creo que esa posibilidad presenta más inconvenientes que que eliminar la potestad del todo o mantenerla vigente tal y como está, amplia, ¿no? Pero yo creo que no sería, me parece que puede dar, que el remedio puede terminar siendo peor que la enfermedad, el modificar la potestad de indulto de manera de que algunos delitos sí y otros delitos no. Yo para eso creo que la discusión sería mucho más sana. Mira, tenemos indulto con todos los riesgos asociados a él, o simplemente eliminamos la potestad de indulto y nos ahorramos todos los riesgos y obviamente también cerramos esta válvula de escape que representa el indulto a la defectibilidad del sistema judicial. Sí, mi opinión, para que me guste el texto, es que ojalá se elimine la facultad de indulto particular, porque en el fondo tú puedes hoy día hacer, ¿no es cierto?, indultos generales por ley y todo. Si hay un indulto particular por una razón humanitaria, que por último lo tenga, no sé, la Corte Suprema, o hayan recursos adicionales, pero esto de que el presidente pueda por sí y ante sí indultar, como lo vimos, y hacer uso, yo por lo menos, nosotros nos jugamos harto para que se eliminara esa atribución. Gonzalo, te quiero hacer una pregunta un poco en esto mismo. Tú eres doctor en historia, y estábamos conversando antes, este recrudecimiento del terrorismo que estamos viendo en Chile, ¿tiene precedentes en otros momentos similares en la historia de Chile? Sí, mira, eso es bien interesante, porque piensen que esta primera manifestación terrorista ya abierta, declarada, viene después de que se ha producido casi ya la completa desmovilización de lo que fue el estallido social del 2019. Y yo me acordaba el otro día de que si uno ve la historia hacia atrás, la otra gran movilización política en Chile ocurrió en 1983, que fueron las jornadas nacionales de protesta, que fueron 7. No sé si, o sea, algunos se acordarán, pero eran una mensual y que eran realmente unas batallas campales gigantescas. Santiago con estado de sitio, más de casi 20.000 militares en las calles, o sea, fueron realmente un año que se vivió ahí en la encrucijada muy, muy, muy fuerte. Bueno, al final de ese año, cuando se acabaron las protestas nacionales, estas perdieron su fuerza, etcétera, fue cuando descubrimos el primer acto terrorista que se atribuyó al Frente Patriótico Manuel Rodríguez. ¿Ya? Entonces, hay un tema ahí de que cuando hay una movilización política, o sea, que en el fondo la violencia siempre genera más violencia, es un círculo vicioso. Entonces, esa violencia ciudadana que puede quedar acotada a la protesta social, generalmente va a producir que cuando desaparezca ese primer grupo grande, queden grupos pequeños dando vuelta, embriagados por esa sensación de violencia que siguió. Entonces, es como el concho de la violencia que, por ser muy pocos, además, se colocan más radicales. Entonces, ahí surgió el Frente Patriótico Manuel Rodríguez y ahora podemos tener otro grupo que son muy críticos de Boric en la declaración que hacen, que digan, ya se acabó el impulso del estallido social, ahora pasamos a una nueva etapa que es acción directa. Ahora, aparte de la CAM no habíamos tenido esto, de que un grupo en el fondo se lo atribuye con esta claridad. Y con ¿no? dinamita, o sea, con explosivos tampoco. Ya. Oye, Luis Alejandro, ahí en el fondo también seguir preguntándote, porque tú que eres constitucionalista, ¿no es cierto? Se dice mucho que las constituciones están hechas para regir por décadas y que por lo tanto tienen que gobernarse en distintos momentos, pero al mismo tiempo también se redactan en determinados momentos y son hijas de su historia, por así decirlo, ¿no es cierto? En la constitución que nos rige, el derecho de propiedad queda de la manera que queda regulado, porque, bueno, veníamos de todo lo que había pasado, ¿no es cierto?, en Lupe, no te voy a meter en esos temas, pero hoy día también preguntarte Allende que obviamente no fue un estadista. pero obviamente que en el tema de violencia,
todo lo que ha pasado, este es un proceso constituyente que parte de la violencia, o sea, porque hay gente que sigue en contra de este proceso, porque se negoció, por así decirlo, ¿no es cierto?, con la violencia arriba de la mesa. Entonces, ya estábamos hablando algo de terrorismo. ¿Qué crees tú, qué señales se tienen que dar para la ciudadanía de que adentro de una constitución se está respondiendo al problema que tenemos hoy día actual y que se le están dando herramientas que a lo mejor no tienen y que hoy día se le tienen que dar, o derechos a las personas que hoy día no tienen y que tendrían que estar? ¿Por dónde ves tú el tema? Mira, yo en eso he sido siempre, cuando fui candidato fui muy explícito también, a riesgo de que no me fuera bien, pero es poco lo que se debe esperar, es poco lo que puede dar una constitución de cara a las necesidades urgentes de las personas en materia de seguridad, ¿no? Y aquí me atrevo a incluir también el problema asociado a la inmigración, porque al final la constitución aspira a las grandes reglas para regir los poderes políticos. Entonces, perdona, quizás no entendí bien la pregunta, Marcela. Se te había ido un poco ahí, ahí te recuperamos. La onda, ya. No, te estaba diciendo que soy bastante escéptico de lo que la Constitución puede dar a la ciudadanía para hacer frente a una necesidad tan imperiosa, tan urgente, tan cotidiana como la que se sufre a propósito de la seguridad. Y de hecho, en el anteproyecto, si uno lo lee, no hay nada, me parece a mí, que pueda asociarse directamente a la crisis de seguridad que estamos viviendo, ¿no? A propósito de lo que decías tú, de que las constituciones son hijas de su tiempo y normalmente reflejan precisamente las causas que motivan ese proceso de una nueva constitución. En este caso, la seguridad y, de nuevo, la inmigración no han sido especialmente recogidas en el texto. Y a mí me parece que eso simplemente refleja, obviamente no hay mala voluntad, creo yo, de los expertos en este caso, sino simplemente refleja la finalidad de una constitución y sus limitaciones inherentes, ¿no? Un ejemplo, me salgo un poco el tema para responder a tu pregunta y para no latear, es el último capítulo. Qué interesante desde este punto de vista, ¿no? Porque el último capítulo se llama Cambio Constitucional e incluye la posibilidad de reforma de la Constitución y, esto es una novedad en nuestro derecho, la posibilidad del reemplazo de la Constitución. Y cuando tú lees las disposiciones que regulan esta hipótesis del reemplazo de la Constitución, lo que te encuentras es prácticamente una descripción de este proceso que estamos viviendo ahora, ¿no? Prácticamente. Es decir, el presidente llamará, en este caso añaden eso, el presidente llamará a un nuevo proceso y da unos quórum en el Congreso, se abre el proceso, se nombra un comité de expertos, se redacta un anteproyecto, se eligen los comisionados, etcétera, 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 ¿no? Un autogolpe. Bueno, más o menos. Lo que es interesante, bueno, no vamos a discutir algo que no vamos a poner muy académicos, pero lo que dice la norma es que no se puede convocar a este proceso de reemplazo de la Constitución en caso de guerra o en año de elección, ¿no? Son las dos restricciones. Pero en fin, lo pongo como un ejemplo de lo que tú decías al principio, ¿no? Cómo las constituciones son hijas de su tiempo, y este es uno de los casos quizás más explícitos en donde una de las causas que motiva el proceso en el que estamos se recoge ahora como una norma constitucional. Ahora, yo eso lo encuentro de loco. O sea, de verdad encuentro que una constitución establezca en su normativa su posibilidad de fracaso es insólito, porque tú siempre puedes hacer las cosas de reforma, pero no anticipar el fracaso de tu texto y cómo generar otro proceso igual. Gonzalo, te quería preguntar, tú fuiste diputado por la Araucanía y todo. Yo estoy un poco en desacuerdo, bueno, con algunos matices con Luis Alejandro, porque está bien, una constitución a lo mejor no puede consagrar un montón de cosas, pero una constitución si deja de consagrar otras, pasa a ser una constitución de la inseguridad, como lo vimos con la de la Convención, ¿no es cierto? Cuando te quita un estado de excepción, cuando te transforma Carabinero en una institución civil, cuando permite que sean el general director de Carabinero susceptible de acusación constitucional. O sea, se pueden poner normas que hagan mucho daño al combate a la violencia. Entonces, igual como se pueden poner normas que hagan daño, creo que también se pueden incorporar normas que puedan fortalecer. ¿Cómo lo ves tú, Gonzalo? Mira, yo siempre me acuerdo de eso, de que no todo lo que diga constitución es una constitución. Y el ejemplo que al menos a mí me pusieron en clase es la Constitución de Etiopía de 1917, que decía en su artículo primero, todo el poder radica en el rey. Entonces, eso no es una constitución, aunque se llame constitución. No hay una limitación del poder ni nada.
Pero yo creo que claramente, al menos en el caso de la Araucanía, una constitución puede aumentar la violencia en la Araucanía o puede ayudar a disminuir la violencia en la Araucanía. Cuando teníamos una constitución plurinacional que establecía, ¿no es cierto?, estas especies como de autonomías territoriales, esa era una constitución llamada a generar y perpetuar la violencia por los próximos 50 años. Una constitución más sobria, por supuesto que puede ayudar a que las personas más razonables, puedan alcanzar acuerdos. Sí, mal que mal, esa constitución fue rechazada en prácticamente todas las comunas con mayoría de población indígena. Entonces, yo creo que la gente quiere algo razonable, la constitución en eso puede ayudar, y esperemos que no se incluyan cosas como eliminar estados de excepción o debilitar la autoridad de las policías o el presidente, porque todos estos problemas de seguridad parten por una falta de autoridad. Entonces, las constituciones son muy importantes en dar o quitar autoridad. Sí, Luis Alejandro, ahí en el fondo, bueno, lo que dice Gonzalo Arenas es súper importante, que pueden aumentar, o sea, pueden generar condiciones para aumentar o para disminuir la violencia. Lo vemos también, ¿no es cierto?, en la forma en que el texto de la convención, que se rechazó, por supuesto, en que se daba una garantía para el derecho de propiedad para los indígenas, distinta que el resto de los chilenos, y esta comisión que iba a ir recorriendo, por así decirlo, el país, que ponía bastante en riesgo. ¿Cómo ves tú dos agendas hoy día que tuvieron mucha importancia, pero que hoy día están más debilitadas, ¿no es cierto? La agenda indigenista se ve bastante más debilitada para este proceso. Creo que no hay ni consulta indígena, ¿o no? No sé, que hay un enredo ahí con el ministro Jackson, pero sí se ve más fuerte la agenda de género. A mí me impresionó, por ejemplo, en la convención que la agenda indigenista opacó un poco lo que era la agenda feminista, pero ahora siento que se viene al revés, ¿o no? Mira, de las dos cosas son muy pobres las respuestas que te puedo dar porque los debates no han comenzado. Y hasta ahora los consejeros nos hemos sonreído mutuamente, te diría. Y hemos escuchado atentamente las exposiciones, hemos hecho preguntas, pero no hemos entrado en el debate. Yo estoy en una comisión en donde va a salir el tema de la paridad, que puede asociarse un poco a una de la ¿cómo lo dijiste? ¿Banderas? No, ¿qué palabra? Agenda. Feminista. A una de las agendas, efectivamente. Y hay otra que tiene que ver con, y otra colita de la agenda indigenista que cabe en mi comisión es la de los cupos reservados. De hecho, hoy día precisamente se habló de eso, y de hecho el representante de los pueblos originarios está en esta comisión y hizo esta pregunta. Hay solo una referencia en la Constitución que dice algo así como, que es una curiosidad, por supuesto, la ley podrá disponer una representación particular para los pueblos originarios. No me acuerdo exactamente cómo es el fraseo de esa disposición, pero claramente es un guiño a lo que fue la batalla que a ti te tocó dar en la Convención Constituyente, y es un vestigio pálido, muy pálido, de todo lo que fue, ¿no? Esa agenda en la Convención Constituyente. Pero yo no recuerdo más. Hay, por supuesto, otras referencias en otros capítulos al fenómeno del pueblo originario, pero desde el punto de vista constitucional creo yo que no pasan de ser un reconocimiento y no implican, ¿no?, facultades o formas de ejercicio del poder que puedan alterar la arquitectura constitucional. Bueno, vemos que el profe está con mucha cautela, con razón, antes de que empiecen los debates, y después lo podremos ir teniendo semana a semana cuando ya estén los debates y las normas presentadas. Ya que estamos en un podcast con él, podemos hacer peticiones, y ya hice una en materia de seguridad y otra voy a aprovechar de hacer, ojalá que respeten la igualdad en el voto también, de todos los chilenos. Así que, sí, a propósito de la paridad, dices tú, ¿no? Y de todo, de los escaños reservados, y de cuánta cosa hay. Sí. Gonzalo, ¿alguna petición para el consejero? Aprovechemos que estamos en eso, de cerrar. Nada que le robe votos a la urna, como decía la Marcela, sino que todos los chilenos valen un voto y todos pueden ser electos con un voto o dos. ¿Viste? Estamos aprovechando el podcast también para eso. Bueno, muchas gracias a los dos por acompañarnos y a todos los que nos han escuchado, y estaremos el próximo viernes siguiendo cómo va avanzando este proceso constitucional. Muchas gracias.